Hola, mi esposa pidió un pase libre para engañarme como regalo de aniversario, así que me fui para siempre. Ahora el karma le ha golpeado fuerte y me está suplicando ayuda. Mi nombre es William. Tengo 39 años y trabajo como gerente de operaciones para una empresa regional de distribución de almacenes en el norte de Nueva Jersey. Mis días son estructurados y predecibles. Mañanas temprano en las instalaciones, informes de inventario por la tarde y una rutina bastante tranquila la mayoría de las noches. Compré una pequeña casa adosada en un suburbio fuera de Newark hace unos 7 años, después de que finalmente logré un puesto de gestión estable. No soy alguien que gaste dinero en cosas llamativas. La mayor parte de mi tiempo la dedico al trabajo, al gimnasio y a mantener el lugar ordenado. Mi esposa es Amelia. Tiene 37 años y trabaja como diseñadora gráfica para una marca minorista en línea de tamaño mediano. Habíamos estado juntos durante 8 años y casados durante 4 cuando comenzó toda esta situación. Vivíamos juntos en la casa adosada que compré antes de que nos casáramos. La hipoteca y los servicios públicos estaban a mi nombre, pero dividíamos la mayoría de los gastos cotidianos como la compra de alimentos y el Internet. Amelia siempre ha tenido una personalidad más aguda que la mía. Muy obstinada, rápida para criticar y extremadamente cómoda diciéndole a la gente cuando cree que está equivocada. Al principio de nuestra relación, interpreté eso como confianza. Mirando hacia atrás, gran parte de eso era solo derecho con un mejor empaque. Nuestro cuarto aniversario de boda se acercaba la primavera pasada. Planeé algo simple ya que ambos teníamos agendas ocupadas. Cena en un restaurante que le gustaba cerca de Hoboken y un breve viaje de fin de semana unos días después por la costa de Jersey. Nada exagerado. Solo algo que coincidiera con cómo solíamos celebrar las cosas. 3 noches antes del aniversario, Amelia me dijo que quería hablar después de la cena. Su tono ya tenía ese filo familiar que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. El tipo que significaba que ya había decidido algo y esperaba que estuviera de acuerdo. Supuse que sería sobre planes de viaje o dinero. Esos eran generalmente los temas cuando comenzaba conversaciones así. En cambio, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, se recostó en su silla como si estuviera presentando una propuesta y dijo que tenía una petición especial para nuestro aniversario. Al principio, honestamente pensé que estaba bromeando. Amelia dijo que quería un pase libre. No era sarcasmo, ni una extraña prueba de relación. Dijo que el regalo de aniversario que quería de mí era permiso para acostarse con alguien más una vez. Incluso lo enmarcó como una especie de experimento de relación moderno. Lo extraño era lo casual que sonaba al decirlo, como si estuviera pidiendo tomar prestado el coche para el fin de semana. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que probablemente había malinterpretado mi propio matrimonio durante mucho tiempo. Y la peor parte era que Amelia claramente creía que esto era algo completamente razonable para pedir. No respondí de inmediato porque asumí que tenía que haber más contexto por venir. Tal vez un chiste preparado o algún tipo de remate sarcástico. Amelia solo me miró con esa mirada expectante, como si ya hubiera ensayado la conversación y estuviera esperando mi parte. Entonces, hice la pregunta obvia. Le pregunté si hablaba en serio. Rodó los ojos inmediatamente, que era su reacción habitual cada vez que no reaccionaba como ella esperaba. Luego dijo que sí, que hablaba en serio, y que no entendía por qué me veía tan confundido. Dijo que las parejas estaban haciendo cosas así más a menudo ahora. Según ella, era saludable explorar límites y mantener las relaciones emocionantes. Habló de ello como si estuviera citando algo de un podcast. Todo el asunto parecía extrañamente ensayado. Pregunté quién era el tipo. Ese fue el primer momento en que su tono cambió un poco. No exactamente a la defensiva, pero irritada de que me hubiera adelantado a la parte que claramente esperaba que no enfocara. Dijo que no se trataba de una persona específica. Siguió repitiendo esa frase. No es sobre nadie en específico, pero la forma en que lo dijo hizo obvio que definitivamente había alguien. He trabajado en operaciones durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi trabajo consiste básicamente en identificar problemas y sistemas antes de que exploten en problemas más grandes. Los patrones importan. Los cambios de comportamiento importan. Amelia presentando de repente la idea de un pase libre de una sola vez justo antes de nuestro aniversario no era curiosidad aleatoria. Algo ya había comenzado en otro lugar. Cuando señalé eso, se molestó rápido. Me acusó de ser inseguro y anticuado. Según ella, debería sentirme halagado de que siquiera estuviera siendo honesta sobre la idea en lugar de simplemente engañarme como la mayoría de la gente supuestamente hace. Esa parte se quedó conmigo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Le pregunté de nuevo si había alguien específico con quien quisiera acostarse.
Esta vez no respondió de inmediato. Solo se encogió de hombros y dijo que no era importante quién era. El punto era que debería confiar en ella y demostrar que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para manejar algo así. Luego agregó algo que honestamente hizo que toda la conversación fuera más clara. Dijo que si realmente la amaba, no haría un gran problema por una noche. Ese fue el momento en que dejé de ver esto como una conversación extraña y comencé a verlo como una prueba que no tenía intención de pasar. Me quedé sentado allí durante unos 10 segundos después de que dijo eso, no discutiendo, no tratando de convencerla de lo contrario, solo pensando en la situación tal como era realmente. Amelia pensó que estaba negociando algún tipo de experimento de relación. Lo que realmente estaba haciendo era decirme que ya tenía a alguien en mente y quería permiso retroactivo. Y esperaba que cooperara. Así que hice una pregunta más. Pregunté si ya había hablado con el tipo al respecto. Dudó medio segundo. Eso fue suficiente como respuesta. Luego dijo algo que honestamente empeoró todo. Dijo que probablemente ni siquiera sucedería si no hiciera un gran problema al respecto. Según ella, solo quería la opción. La opción, como si nuestro matrimonio fuera algún tipo de plan de suscripción que quería modificar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no había nada que debatir. Esto no era curiosidad. Esto no era una conversación teórica. Esto era ella pidiendo permiso para engañar mientras esperaba que yo sonriera al respecto. Así que me levanté. Amelia se veía confundida de inmediato porque no estaba reaccionando como ella esperaba. Normalmente, cuando discutíamos, me quedaba en la mesa e intentaba resolver las cosas. En cambio, le dije algo muy simple. Si quería la libertad de acostarse con otras personas, podía hacerlo como persona soltera, no como mi esposa. Al principio, se rió porque pensó que estaba siendo dramático. En realidad me dijo que me sentara y dejara de exagerar. No me senté. Le dije que la casa era mía. La compré antes de que nos casáramos. La hipoteca estaba a mi nombre. Y si quería explorar a otros hombres, necesitaba hacer una maleta e irse a quedarse a otro lugar esta noche. Su expresión cambió de inmediato. Ahora estaba enojada. Comenzó a acusarme de tratar de controlarla y actuar como algún esposo inseguro de la década de 1950. Según ella, estaba demostrando exactamente por qué las relaciones modernas necesitaban más libertad. No discutí. Subí las escaleras, agarré una de sus bolsas de viaje del armario, la bajé y la puse junto a la puerta. Luego le dije que tenía unos 20 minutos para decidir si quería seguir casada o ir a probar su pase libre. Miró fijamente la bolsa como si la hubiera insultado. Porque por primera vez desde que comenzó la conversación, se dio cuenta de que no estaba negociando. Amelia no empacó de inmediato. En cambio, cambió de táctica, algo que había visto antes durante las discusiones. Primero vino la incredulidad. Siguió diciendo que no podía hablar en serio. Según ella, estaba destruyendo nuestro matrimonio por lo que seguía llamando una situación hipotética. Repitió esa palabra varias veces como si fuera a cambiar mágicamente lo que acababa de pedir. Le recordé que ya había admitido que había alguien en mente. Eso la hizo estallar. Inmediatamente comenzó a acusarme de torcer sus palabras y de ser paranoico. Luego intentó darme la vuelta diciendo que mi reacción demostraba que era inseguro y controlador. Esa parte honestamente hizo que la decisión fuera más fácil. Cuando alguien pide permiso para engañar y luego te llama controlador por decir que no, realmente no queda mucho por analizar. Ya no discutí con ella. Simplemente le dije algo muy directo. Si quería la libertad de explorar a otras personas, podía hacerlo sin estar casada conmigo. Esa era enteramente su elección. Pero no iba a suceder mientras viviera en mi casa y pretendiera que teníamos un matrimonio normal. Cruzó los brazos y me miró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Luego dijo algo que prácticamente lo selló. Dijo que estaba actuando como si fuera dueño de ella solo porque pagaba la hipoteca. Fue entonces cuando le expliqué algo con mucha calma. No era dueño de ella. Era libre de tomar las decisiones que quisiera. Pero no podía tomar esas decisiones mientras viviera en mi casa y se llamara a sí misma mi esposa. La distinción pareció irritarla aún más. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la sala de estar, quejándose de que la estaba humillando y armando un escenario por nada. La ironía era que estábamos solos en la casa. Sin audiencia, sin drama, solo un límite muy simple. Después de unos 5 minutos de esto, le recordé que el reloj seguía corriendo. Fue entonces cuando finalmente subió las escaleras furiosa. Escuché cajones abriéndose, armarios golpeándose y muchos pasos agresivos. El tipo que la gente hace cuando quieren que escuches lo enojados que están. Unos 15 minutos después, bajó las escaleras con la misma bolsa de viaje que había dejado junto a la puerta.
La dejó caer al suelo y me fulminó con la mirada. Luego dijo algo que honestamente sonó más como una amenaza que como una advertencia. Me dijo que iba a arrepentirme de esto una vez que me diera cuenta de cuántas opciones tenía realmente. Abrí la puerta para ella, y esa fue la última vez que Amelia vivió en mi casa como mi esposa. Después de que Amelia salió, la casa se volvió muy silenciosa muy rápido. Sin gritos, sin puertas golpeadas. Solo silencio y el sonido del coche arrancando afuera un minuto después. Miré por la ventana del frente mientras retrocedía por el camino de entrada y se alejaba. Ese fue el momento en que la realidad de lo que acababa de suceder se asentó. 8 años juntos y 4 años de matrimonio terminaron en unos 30 minutos porque mi esposa decidió que quería permiso para engañar. Cerré la puerta principal con llave, volví a la cocina y me senté durante unos minutos solo pensando en cuáles debían ser los próximos pasos. Una cosa que sabía de Amelia era que odiaba perder el control de una situación. En el momento en que se diera cuenta de que hablaba en serio sobre Charla, había una alta probabilidad de que comenzara a llamar o enviar mensajes para mantener la discusión. No tenía interés en hacer eso. Así que, antes de cualquier otra cosa, manejé el problema más obvio. Bloqueé su número. No por enojo, solo por practicidad. No tenía ninguna razón para quedarme sentado escuchando una corriente de insultos o intentos de manipulación toda la noche. La conversación ya había ocurrido y la decisión ya se había tomado. Después de eso, la bloqueé en las 2 plataformas de redes sociales que realmente usábamos. Luego subí las escaleras y miré alrededor del dormitorio. La mitad del armario estaba vacía ahora. Faltaban algunas cosas del tocador. Había agarrado lo básico y dejado el resto atrás. Eso me dijo que probablemente asumía que volvería pronto una vez que las cosas se calmaran. Eso no iba a suceder. A la mañana siguiente llamé a un abogado de divorcios antes de siquiera ir al trabajo. Quería entender exactamente cómo era la situación legal ya que la casa fue comprada antes del matrimonio. El abogado confirmó algo importante. Debido a que la casa adosada era mía antes de la boda y solo mi nombre estaba en la hipoteca, la situación era relativamente sencilla. Todavía habría papeleo y proceso involucrado, pero Amelia no tenía propiedad automática de la propiedad. Esa conversación hizo que el resto del día fuera mucho más fácil. Alrededor de la hora del almuerzo, mi teléfono comenzó a vibrar. Número diferente. Lo ignoré. 5 minutos después llamó otro número. Ignorado de nuevo. Luego llegaron algunos mensajes de números que no reconocía. Aparentemente, Amelia ya se había dado cuenta de que no podía comunicarse conmigo. Así que comenzó a buscar otras formas de intentarlo. Las primeras llamadas de números desconocidos llegaron dentro de la hora siguiente a que bloqueé a Amelia. Al principio, asumí que solo estaba tomando prestado el teléfono de alguien más para continuar la discusión. Eso habría sido típico de ella. Pero cuando revisé los mensajes, el tono era muy diferente a la forma en que solía discutir. El primer texto decía que necesitaba hablar porque estaba siendo ridículo. El segundo decía que necesitaba dejar de actuar como un niño y desbloquearla. El tercer mensaje era más largo y notablemente más agresivo. Escribió que me estaba avergonzando a mí mismo y destruyendo nuestro matrimonio por nada. Ese mensaje confirmó algo para mí. Ella todavía creía que esto era solo una pelea temporal. Así que bloqueé ese número también. Unos 20 minutos después, llamó otro número. Lo rechacé y bloqueé ese también. El patrón se repitió 2 veces más durante la tarde. Cada mensaje tenía el mismo tema básico. Ella esperaba que me calmara, me disculpara por exagerar y la dejara volver a casa para que las cosas volvieran a la normalidad. Lo que ella no entendía todavía era que la normalidad ya había terminado. Alrededor de las 5 de la tarde, recibí una llamada de un número que realmente reconocía. Pertenecía a su hermana mayor. Dejé que esa fuera el buzón de voz. El mensaje duraba aproximadamente 1 minuto. Su hermana sonaba frustrada, pero no sorprendida. Dijo que Amelia se había presentado en su apartamento esa tarde y se había quejado de que la habían echado. Aparentemente, Amelia le dijo que la había echado porque hizo una pregunta inofensiva sobre los límites en las relaciones. Esa descripción era impresionante en su creatividad. Su hermana también mencionó algo más que llamó mi atención. Dijo que Amelia parecía inusualmente segura cuando llegó, como si esperara que la situación se resolviera rápidamente. Eso tenía sentido. Amelia siempre había estado muy segura de su capacidad para controlar situaciones y personas. Supuso que si presionaba lo suficiente, las cosas eventualmente se moverían en la dirección que ella quería. Pero la confianza y la realidad no siempre son lo mismo. Esa noche llegó otro mensaje de otro número desconocido. Esta vez era mucho más corto.
Simplemente decía que estaba cometiendo un gran error y que me arrepentiría una vez que me diera cuenta de lo que acababa de tirar. Bloqueé ese número también. Y luego me fui a dormir sabiendo que por primera vez en años, la casa estaba completamente en paz. Las siguientes semanas fueron en su mayoría tranquilas. Una vez que Amelia se dio cuenta de que no iba a participar en una discusión, las llamadas de números aleatorios se detuvieron. Mi abogado presentó el papeleo inicial del divorcio y explicó que el proceso en Nueva Jersey todavía tomaría algo de tiempo, pero la situación en sí era sencilla. No teníamos hijos. La casa fue comprada antes del matrimonio. Nuestras finanzas eran en su mayoría separadas. En otras palabras, no había un campo de batalla complicado por el que pelear. Aproximadamente 3 semanas después de que ella se fue, finalmente escuché algo nuevo. Vino de su hermana nuevamente. Esta vez el mensaje sonaba diferente, menos molesto y más cauteloso. Preguntó si había tenido noticias de Amelia recientemente porque aparentemente las cosas no estaban yendo tan bien para ella como esperaba. Eso inmediatamente llamó mi atención. Hasta ese momento, había asumido que Amelia estaba haciendo exactamente lo que amenazó la noche que se fue, disfrutando de su nueva libertad y demostrando cuántas opciones supuestamente tenía. Así que llamé a su hermana. Ella explicó que Amelia se había estado quedando en su apartamento durante unos días, pero luego se mudó de repente porque dijo que tenía un lugar mejor donde quedarse. La forma en que lo describió hizo que la situación fuera bastante obvia. Amelia se había ido a vivir con el tipo para el que originalmente quería el pase libre. Esa parte no fue sorprendente. Lo que sucedió después aparentemente sí lo fue. Según su hermana, Amelia duró aproximadamente 2 semanas allí antes de que todo colapsara. El tipo con el que se mudó no era ni de lejos tan estable o impresionante como lo había hecho sonar. No tenía su propio lugar. Estaba alquilando un pequeño apartamento con un compañero de cuarto. Su situación laboral era inconsistente y, según lo que escuchó su hermana, ya estaba viendo al menos a otra mujer. En otras palabras, la versión de fantasía que Amelia tenía en su cabeza no sobrevivió al contacto con la realidad. Eventualmente, el compañero de cuarto se cansó de la situación y le dijo a Amelia que necesitaba irse, lo que significaba que menos de un mes después de exigir un pase libre para explorar sus opciones, mi esposa de repente se quedó sin opciones. Y fue entonces cuando los mensajes comenzaron de nuevo. Aproximadamente una semana después de esa llamada con su hermana, mi teléfono se iluminó de nuevo con otro número desconocido. En este punto, casi lo ignoré automáticamente, pero algo en el momento me hizo lo suficientemente curioso como para abrir el mensaje. Era Amelia. El tono era completamente diferente de la última vez que supe de ella. Sin insultos, sin acusaciones, solo un mensaje corto diciendo que necesitaba hablar conmigo porque las cosas se habían complicado y necesitaba ayuda. Miré fijamente el mensaje durante un minuto porque el cambio de actitud era obvio. 3 semanas antes, me había estado diciendo que me arrepentiría de perderla porque tenía tantas opciones. Ahora, estaba pidiendo ayuda. No respondí. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje del mismo número. Este era más largo. Dijo que la situación con el tipo no había funcionado y que se había estado quedando temporalmente con una amiga. Según ella, la casera de la amiga se había enterado de que estaba allí y dijo que no podía seguir quedándose en el apartamento. Luego vino la petición real. Preguntó si podía volver a la casa adosada por un tiempo hasta que resolviera las cosas. Lo enmarcó como si fuera una solución práctica. Me recordó que técnicamente todavía estábamos casados mientras el papeleo del divorcio avanzaba por el sistema. El mensaje terminaba con algo que casi sonaba ensayado. Escribió que la gente comete errores y que no debería destruir todo nuestro matrimonio por una mala decisión. Esa línea destacó porque la noche que pidió el pase libre estaba muy segura de que no era un error en absoluto. Se suponía que era un experimento de relación moderno. Ahora, de repente era solo una mala decisión. Todavía no respondí. A la mañana siguiente, había 3 mensajes más esperándome. El primero preguntaba si había visto los mensajes anteriores. El segundo decía que hablaba en serio sobre necesitar ayuda y que no le quedaban muchos lugares a los que ir. El tercero abandonó el tono por completo. Dijo que sabía que había cometido un error y que quería arreglar las cosas entre nosotros. Aparentemente, la realidad de sus opciones finalmente la había alcanzado. No le respondí a Amelia de inmediato, no porque no estuviera seguro de qué hacer, sino porque quería pensar en la situación sin reaccionar emocionalmente. La última conversación que tuvimos terminó con ella diciéndome que me arrepentiría de perderla una vez que viera cuántas opciones tenía. Ahora me decía que no tenía dónde ir. Ese contraste decía más que cualquier disculpa. Más tarde esa noche llegó otro mensaje. Este era diferente de los demás.
La confianza había desaparecido por completo. Escribió que sabía que estaba enojado, pero preguntó si al menos podía hablar con ella durante unos minutos. Dijo que estaba bajo mucho estrés y que las cosas habían empeorado más de lo que esperaba. Todavía no respondí. Aproximadamente una hora después sonó mi teléfono de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez contesté. La voz de Amelia sonaba cansada y nada como la persona que salió de la casa un mes antes hablando de todas sus opciones. Comenzó a hablar de inmediato. Dijo que sabía que había cometido un gran error y que la situación con el otro tipo había sido un desastre. Según ella, él no fue honesto sobre nada. Su trabajo, su situación de vida, incluso el hecho de que estaba viendo a otras mujeres. No interrumpí. Solo escuché. Eventualmente, volvió a la razón real de la llamada. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse, solo temporalmente mientras resolvía qué hacer a continuación. Siguió repitiendo que técnicamente todavía estábamos casados y que tenía sentido que volviera a casa por un tiempo. Esa palabra destacó. Hogar. Le recordé muy calmadamente que ella había salido de esa casa la noche que me dijo que quería la libertad de acostarse con alguien más. Intentó discutir que no lo había querido decir la forma en que sonó. Dijo que estaba confundida y que tomó una mala decisión. Luego hizo la pregunta que claramente no quería que respondiera. Preguntó si podía volver. Le dije que no. Hubo un largo silencio en el teléfono después de eso. Luego preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Le dije lo mismo que ella me dijo la noche que se fue. Resuélvelo. Y ese fue el momento en que finalmente entendió que la situación que había creado no se iba a reiniciar sola. Después de esa llamada telefónica, Amelia envió 2 mensajes más esa noche. El primero preguntaba si realmente hablaba en serio. El segundo era más largo. Dijo que entendía por qué estaba enojado, pero que todos merecían una segunda oportunidad. Según ella, tuvimos 8 años juntos y eso debería significar algo. Leí los mensajes, pero no respondí. En ese punto realmente no quedaba nada que discutir. La semana siguiente, mi abogado se comunicó conmigo para confirmar que Amelia había recibido el papeleo del divorcio. Aparentemente, no estaba contenta con eso. Había llamado a la oficina preguntando si había alguna forma de pausar el proceso. No la había. En Nueva Jersey, el proceso todavía toma tiempo. Pero una vez que el papeleo comienza a avanzar, no hay mucho margen para que alguien de repente finja que nada pasó. Unos días después, su hermana se comunicó de nuevo. Esta vez la conversación fue más corta y más directa. Me dijo que Amelia había estado saltando entre apartamentos de amigos durante las últimas semanas y que estaba teniendo dificultades para encontrar un lugar donde quedarse a largo plazo. También dijo que Amelia lamentaba cómo había sucedido todo y pensaba que estaba siendo demasiado duro al negarme a ayudarla. Le dije a su hermana algo simple. Amelia tomó una decisión. Yo también tomé una. La diferencia era que yo todavía estaba firme en la mía. Después de esa conversación, no supe nada más de Amelia directamente. No más llamadas de números aleatorios. No más mensajes pidiendo hablar. El proceso de divorcio siguió avanzando exactamente como mi abogado dijo que lo haría. La parte extraña es que mi vida en realidad se volvió mucho más tranquila una vez que todo se calmó. La casa estaba en silencio. Mi rutina siguió igual. Trabajo, gimnasio, noches en casa sin discusiones constantes sobre cosas que realmente nunca importaron. A veces la gente pregunta si me arrepiento de no darle otra oportunidad una vez que admitió que cometió un error. Honestamente, no. Porque la noche que pidió ese pase libre me dijo algo importante. Ella no quería un matrimonio. Quería opciones. Y una vez que alguien te muestra eso con tanta claridad, lo más inteligente que puedes hacer es apartarte del camino y dejar que vaya a perseguir esas opciones en otro lugar. Adiós.